Cecilia Fuentes, escritora. Primero que nada, felicitarte porque me parece muy valiente el acto de haber escrito Mujer de Papel. ¿Por qué lo hiciste, Cecilia? Hola, hola. Ay, ya se me iba la voz. Mucho gusto Igualmente. empezar. Buenos días, tardes y la hora cero. No es que a mí se me haya ocurrido, fue mi mamá la que en un momento de ocio empezó a escribirlo. Estaba aburrida, estaba peleada con mi hermano porque se había enojado con su esposa en Televisa, que es lo que le gustaba trabajar. Entonces se puso a escribir sus cositas y se divertía mucho y mucho. Y yo, que acababa de regresar a Estados Unidos con la novedad de las PCs, le dije, déjame pasártelo en limpio para que no se vaya a perder. Entonces así empezó y se volvió su entretenimiento total durante el 93. Nos reíamos juntas, lo leíamos juntas, le corregíamos, le poníamos. Entonces el proyecto fue de ella realmente. Y luego pues nunca pudo terminar el libro y por diversas razones pues quedé congelada años y cada vez que lo iba a sacar algo pasaba. Entonces pues así pasaron 20 y tantos años Hombre. hasta que salió, pero para mí bueno, nunca fue algo especialmente valiente, era como un gusto de mi mamá que yo se lo debía, se lo tenía que dar, retraerla a este mundo, se acordaran de ella o no, y siento que anda muy contenta otra vez de andar en todos lados brincando, hasta el fantasma tenemos aquí en la casa ya. Cecilia, hasta ese 1995, 5 de diciembre, ¿qué 93, dejó? ¿90 y qué? 93. ¿93? Sí, 93, tienes ¿no? razón. No, 95. No, 93. Sí, porque justamente yo siempre tuve obsesión con el número 3, por alguna razón, y se murió un 6, del 12, del 9, 3, todos los múltiples del 3. Fíjate, yo siempre me quedé en 5 de diciembre del 95. No, mi hermano Luis lo cambió al 5, por quién sabe por qué, pues en su cabeza fue en domingo, pero fue un lunes 6 de diciembre y sí era el ¿Qué 93. cosa? Fíjate, nunca, Lo nunca de habíamos aclarado esto, ¿no? Pero me parece interesante que haya una fecha en tu memoria, que esa debe de ser la que es, pues, la precisa, y otra circulando, ¿no? En la mente de eh, muchos. no, eso es porque tío Luis decidió la fecha de cambio, pero yo sé que yo estaba grabando Buscando el Paraíso y fue un lunes porque fui yo a Televisa y volví, y si ves el 93, el 5 es domingo y el 6 es lunes, entonces segurito fue el 6. Cecilia, ¿cómo recibes la noticia en ese momento? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo recibes ese? Es un golpazo, Cecilia. Pues sí, ay, es que con cada vez que yo digo que si se hubiera muerto de otra forma me hubiera dolido más, yo creo. Entonces, yo estaba en Televisa grabando Buscando el Paraíso cuando llegó mi hermano, que dice, oye, mi mamá anda con una pistola por ahí diciendo que ya, acabó de estar, córrele a la casa a ver, en lugar de que fuera él, ¿verdad? No, me mandó a mí, porque vivíamos cruzando el periférico, eran 4 o 5 minutos caminando cuando mucho. Entonces yo dejé todo botado en la cabina, que estaba yo de asistente de dirección de cámaras, y me fui corriendo a la casa y estaba ella escribiendo una carta, suponemos que de despedida, no sé. Nunca supimos qué pasó, porque la carta la tiré yo hace tiempo, sí soy bien bruta. Entonces estaba allí y mamá, ¿cómo que no sé qué? Y ella me decía, sí, pues que ya, déjame ir. Y yo le decía que no, y yo lloraba, y ella me empezó a hacer su escena de, todo está bien, no te preocupes, sí, yo te espero a que regreses de tu grabación y platicamos. Y se puso a hacer un bordado y a sonreírme muy bonito, con tal de que me fuera yo de la casa. Entonces le dije, nada más espera a que termine la grabación, falta 1 hora y media y vengo. Y platicamos lo que quieras. Entonces ya me fui yo, llore a Televisa. Ahí estaba ya Otto Sirgo esperándome con carita de, no te vete a tu casa de vuelta, ¿no? Dice, no, pues ella va a hacer lo que ella quiera, yo no puedo estar cuidando cada segundo de mi vida para algo que quiere hacer hace 10 años. Y en eso entró una llamada y nada más vi como Otto Sirgo volteó a verme con una carita de chin, y en ese momento supe ya que ya había pasado. Y me dijo, ya te vas a tu casa. Y yo, no, hasta que acabe la grabación, no tiene caso, no sirve de nada que yo llegue a la casa. Acabé mi grabación mientras iba bajo las miradas de todo el mundo. Y ya, pues después fui a la casa a lo que ya sabía que había pasado. Yo creo que Julissa es la que estaba más afectada. Luis, pues nada más daba vueltas por ahí y yo corría a todo el mundo de la casa así de que ya váyanse de mi espacio, ¿no?
Y sí, sí, por supuesto que duele, ahorita duele menos, pero mi rabia era que mi mamá me había mentido, ¿no? Que no me esperó para que platicáramos como habíamos quedado. Por Ese eso fue el rompe su coraje. carta, ¿leíste esa carta? La carta la estaba escribiendo cuando fui, la primera vez, y agarré la carta y la rompí en el pleito que nos echamos, digamos, antes de que me regresara yo a Televisa. Y cuando me acordé que estaba escribiendo la carta, fueron 2 días después y por supuesto ya pues, el basurero había pasado. Entonces nunca supe qué decía la carta de despedida. Cecilia, ¿cómo? Admiro enormemente tu fortaleza, Cecilia. ¿Se tiene que ser una hija fuerte siendo hija de Rita Macedo y de Carlos Fuentes? ¿Es pregunta o me los...? Es pregunta, se tiene que ser Se fuerte tiene que ser porque fuerte. Con que no necesariamente fuerte. Yo creo que yo me fui más bien por aprender a hacer tapete. No había competencia, no había cómo competir con el carácter de mi mamá. Ella era de mucha violencia, pero verbal, cosa que nunca alcancé yo a tener, entonces mejor calladita. Y mi papá era como el encantador, ¿no? Entonces yo nunca traté de ser fuerte, sino prefería hacerme el tapete y estar siempre abajo, no hablar, no opinar, no existir. Es otra forma de ser fuerte, pero no en fuerte de que yo aquí estoy, no, eso lo estoy haciendo ahorita, que dije ya me harté de estar siempre esperando el lugar que nadie me quiere dar y pues ya, ¿no? Con permiso, pero ahí les voy. Pero sí hay que ser o fuerte o muy débil para aguantar. Y los papás no ni cuenta, porque no es culpa de ellos, no es que sean malos padres como todo el mundo los quiere poner, eran simplemente ellos en su forma de ver la vida y nosotros los hijos, tanto los de mi papá con Silvia como yo con mi mamá, pues éramos como el paquetito que llevas para todos lados, ¿no? Como la bolsa de cocodrilo para lucirlo, pero no especialmente para cuidarlo. Entonces, más que fuerte es aprender a cuidarte, a darte tu propia estructura. Yo creo que yo me eduqué a mí, yo misma. Cecilia Fuentes pensaba en el corte comercial y arrancando Ujú, el programa y viniendo hacia el programa, pensaba en ti ujú. y decía, y si Silvia Fuentes algún día escribe también esas memorias con Carlos, uy, me parece que sería muy rudo, ¿no? Ya lo está haciendo, ya me dijo que está haciendo su versión, pero pues va a ser como pues la versión de Walt Disney, yo creo, porque a mi mamá no le importaba decir fui esto, fui lo otro y aquí estoy y el que no le guste pues tire el libro a la basura, ¿verdad? Pero yo no veo a Silvia poniendo las cosas tal cual, ni de sus hijos ni de nada, porque su obsesión ha sido esconder siempre todo, ¿no? Entonces, ¿qué esté escribiendo? No sé. Supongo que en el próximo año habrá el libro de ella, pero va a ser una versión donde mi papá esté idolizado, ¿no? Y subido y la maravilla que era sin críticas a sus debilidades. Y bueno, pues cada quien su versión. Yo quería ponerlos a la luz como lo que eran, porque mi mamá lo quería, y pensé que serviría más, que querrían más a mi papá como el hombre que realmente fue de joven, a una versión toda propia y seria del maestro que a mí me molesta muchísimo, porque era un señor común y corriente con todos sus defectos y eso lo hacía encantador. Su versión encantadora, ya de hombre perfecto, nunca me ha gustado. También sería pues muy duro para el público, ¿no? De Carlos Fuentes saber cómo era realmente. Pues todo lo que yo he recibido ha sido positivo. Hasta ahorita yo esperaba salir desde la feria de Guadalajara y que me echaran tomates, ¿no? La feria del libro, y no. Los intelectuales han quedado calladitos, así como que calladitos te ves más bonito y no, para que nadie opine, ¿no? Porque Silvia sí es así, de que nadie mencione nada para que se pase más rápido. Pero la gente normal ha agradecido mucho esta visión abierta de un ser humano con todos sus defectos y cualidades y diversiones. Y eso lo agradezco mucho de la gente porque ha sido muy sorpresivo el recibimiento de los que no me lo esperaba. Que la gente lea, que la gente se acuerde de mis papás, que les diviertan sus anécdotas, todo eso está padre. Entonces ha sido muy bonito, ¿eh? Cecilia,
Y, Rita Macedo toma esa decisión de ese 6 de diciembre de 1993 por amor. pues la verdad nunca la sabremos. Yo sé que coincide con el libro y con la parte de mi papá, eso me queda muy claro, porque nunca acabó, empezó a escribir lo de mi papá y a la mitad se atoró. Entonces dices, pues puede haber sido que sí, para mi mamá, mi papá fue su adoración, eso no nos queda duda a nadie. Entonces sí le dolió mucho cuando se fue, suponemos que le dolió mucho reescribirlo y revivirlo y darse cuenta de todo lo que aguantó y de todo lo que hizo, porque sí que aguantó, pero yo creo que también le afectó mucho darse cuenta de ella misma, de descubrirse a ella con todo lo que hizo, bueno y malo. Y aparte, pues posiblemente estaba enferma de algo, pero nunca lo supimos y nunca lo sabremos, porque sí empezó a deprimirse mucho, a bajar mucho de peso, pero iba a los doctores y todo el mundo le decía que no tenía nada. Entonces, pues la conclusión más sencilla es que sí, llegó a lo de mi papá y le afectó mucho y acabó matándola, y ella, que siempre fue con tendencias suicidas y dramáticas, pues sí llegó a su punto final de ya, hasta aquí, y pues prefiero pensar que sí es porque nunca superó a mi papá, y no, nunca lo superó. Entonces digamos que fue por amor, pues yo creo que por amor a él, sí, revuelto con quién sabe qué. Cecilia Fuentes, el título Mujer de Papel. ¿Pasaste por algunos otros títulos? ¿Es el título que te dijo tu madre que tenía que ser? No, mi madre no puso ni títulos ni los nombres de los capítulos, todo eso lo fui yo inventando y poniendo, y así como la historia está cortada donde yo decidí con remates especiales para tratar de que fuera más chistoso, y cuando lo tenía que registrar corrí, dije, ay, ¿qué le pongo? No, que, ay, mujer de papel, dije, y ya estaba tomado, entonces puse, bueno, mujer en papel, y dije, luego, no, pues ya, se quedó registrado como mujer en papel. Y cuando la editorial lo tenía así, le dije, es que no me gusta a mí ese título, quiero otra cosa más romántica o más complicada. La palabra mujer así como que me estorba, pero a ellos les gustó, así se quedó. Entonces dije, bueno, es justificable porque mi mamá es alguien que siempre estaba en papel. Cualquier cosa se ponía en ¿En el papel? papel de algún personaje, entonces tenías que vivir con ese personaje en tu casa según lo que estaba haciendo en el teatro o en el cine o en la televisión, y vivías con ese personaje. Entonces siempre estuvo, aparte de que es de papel porque era una mujer muy frágil, siempre estaba en papel, y muchos pleitos nuestros terminaban así, diciéndole, por favor, ya corte y queda, ¿no? Corte a la escena 10 del capítulo 20, ya párale. Entonces le coincidía y quedaba el nombre. No me gusta el nombre, no, pero pues ya se quedó, ya ni Deja, modo. Cecilia, déjame ir a unos spots QTF, regreso contigo. Yo, De veras que qué admirable, Cecilia, volvemos. Un poco un exorcismo, terminar mujer en papel. ha sido un exorcismo de felicidad para darle gusto a mi mamá. Emocionalmente creo que a Julisa le ha sido más eso, le ha servido muchísimo para reconciliarse con mi mamá. Y a Luis al contrario, creo que su peor pesadilla es que saliera este libro. Entonces para cada quien su formato. Para mí es mucho gusto, en serio, que haya salido, que le haya ido tan bien, que siga ahí y que ojalá siga por otro buen rato, ¿no? Digo, lástima que teníamos la presentación el martes y se tuvo que cancelar por todo esto, la presentación aquí en México, pero Ujú. ojalá en el futuro retomemos, porque habría bastante gente que asistiría. Cecilia, ¿hubo al cabo en previo a entregar el trabajo censura en ti, en quizá algo que pudiera haber alterado demasiado la figura de tu papá o de tu mamá o, en fin? Sí, un poquito, porque todo el mundo quería que quitara yo esto, aquello, lo otro, todo el mundo son o mis hermanos, o Silvia, o la editorial, o alguien. Entonces, pues sí tuvo sus pequeños recortes, pero nada del otro mundo, porque si no, pues les decía yo, si quito lo que tú quieres, ya no queda libro. Entonces, no, y no voy a inventar cosas, todo lo que está puesto es o porque mi mamá lo puso, o porque está investigado, que nos lo contaba y así él. Pero pues sí, pues por parte de mi hermano es cosas que tuvieran que ver con su papá. Entonces quité un detalle que sí era
excesivo. Mira que si está pasado ya el libro, era excesivo ese detalle, no lo voy a contar, pero sí le quité eso. De Julisa una cosita, también quité una. Una que yo decidí también que era demasiado vulgar, digamos, y Silvia pidió que no se hablara nada del 68, ¿no? Cosas políticas de mi papá. Entonces sí, quitándole, pues, pero no tanto. Y luego con la editorial sí hubo bastante estira y jalón, sobre todo porque yo quería muchas fotos, muchas. Por eso me fui con Trilce, porque eran los únicos que se iban a animar a hacerlo, y con las fotografías que yo estaba pidiendo. Acabaron siendo menos de la mitad de las fotos que yo hubiera querido. Pero entonces también hubo una censura de ellos de ciertas fotos, o por derechos, o porque que no pusiéramos esta, que pusiéramos la otra, y yo a cambio de ciertas fotos extras, pues le corté un poco al texto en ciertas partes que sentía que se empezaba a repetir. Entonces, pues hay diversos tipos de censura, ¿no? Pero un poquito recortado sí quedó. ¿Cuál dirías fue la más terrible debilidad de tu padre, Carlos Fuentes? La más terrible debilidad, Sí. pues las mujeres, en su época con mi mamá. Después, su ego. En la primera parte, sí, las mujeres. Y el que mi mamá le diera permiso de ir y venir a todos lados, pues lo volvió un monstruo de eso. Y creo que aceptaba ella muy bien todo, hasta que él le faltó demasiado al respeto, ya se le pasó la mano. Y de grande su gran ego, o sea, esa admiración de él por él, y que fuera animado en su casa para que se mantuviera esa imagen del Dios, eso para mí es lo peor que podía haber hecho. Pero tal vez es un mal mío, ¿no? ¿Cuántos hermanos son al cabo, Cecilia? O sea, hermanos, yo no tuve ninguno entero. Tuve 4 medios hermanos. Luis y Julisa, que son los grandes, que son 20 años más grandes que yo, y Carlos y Natasha de mi papá con Silvia. Y esos fuimos los de este grupo, pero como don Luis tuvo tantos hijos por otro lado, entonces pues si juntamos a todos, ya ni sé cuántos son entre cada combinación de papá y mamá. ¿Tuviste relación con Carlos y con Natasha? Sí, sobre todo cuando eran más chiquitos. Después crecieron y ya no los veía yo nunca, y lo poco que los veía, pues éramos unos desconocidos. Cuando eran chiquitos nos convivíamos más, eran unos niños, siempre fueron unos niños muy inteligentes y muy libres y muy diferentes, porque no crecieron nunca en un mundo como el que conocemos. Y después se nos fueron perdiendo en las desgracias de la vida, hasta que pues cuando yo los veía era una vez al año, y éramos pues 2 personas que se encontraban en una mesa de un comedor a decir hola y vernos las caras, porque no conocíamos nada del otro. Y así hasta que se fueron, ¿verdad? Pero pues sí, desgraciadamente los perdimos. A mí me parece que el dolor de Silvia es impensable, ¿no, Cecilia? Es impensable y cada vez está peor. Silvia no, como nunca lo asumió o lo trabajó cuando ocurrió, y todo lo quisieron tapar así como la caquita del gato en el arenero. Ahorita, entre más soledad hay, entre más años hay, le va saliendo y empieza a caer en cuenta de lo que pasó, aunque hayan pasado 10, 15 o 20 años. Y sin mi papá, pues no tiene de dónde agarrarse. Entonces sí la veo ahorita muy, muy frágil y muy triste. Y pues no tengo cómo ayudarla, porque pues yo nunca voy a ser santito de su devoción, aunque trato de estar ahí, pues no me lo permite. Pero sí está muy, muy afectada. La última vez que la vi, sí la vi más en una depresión, ya más allá de lo que jamás la había visto. ¿Qué fue lo que pasó, Cecilia Fuentes, desde tu trinchera y desde lo que tú viviste? ¿Qué fue lo que pasó? Yo creo que a los chamacos les dieron unas libertades muy grandes para que no interrumpieran en la vida de mi papá. Y al darle esas libertades a unos muchachos sin disciplina, pues se les pasó la mano. Se les pasó la mano en todo, y el niño que estaba enfermo desde que nació, pues tronaron, simplemente tronaron. Se nos perdieron en el camino, y en lugar de enderezarlos correctamente, se les dio más para que siguieran perdiéndose. Y como nunca se podía hablar del asunto, ni nunca hubo una familia con mi papá y con Silvia como para, a ver, vamos en familia a ayudar en este asunto, pues se perdieron, en sí como un barco que arranca y se va hacia el Atlántico, el Pacífico, donde quieras, y se perdieron en una ola, y ya no había cómo traerlos de regreso. Es una lástima. Pintaban muy padre, escribían muy padre, y se perdieron. Yo creo que por darle espacio a mi papá, ¿no? Para que nada le estorbara a él,
pues los chamacos pagaron el pato. ¿Qué te heredó Rita Macedo y qué te heredó Carlos Fuentes, tus padres? ¿En qué sentido? En lo que tú quieras compartir, porque Ay, entiendo que tienes una biblioteca importante, entiendo que te dejaron cosas importantes físicamente, es decir, cuestiones, objetos. Es correcto, ¿no? de objetos, a ver, de mi mamá no tengo más que un cojín, un gatito de peluche, es lo único que guardé, y unos par de cuadros, porque en el momento yo le dije a mis hermanos, llévense todo lo que esté en la casa, yo no quiero volver a verlo. Ahora me arrepiento muchísimo, pero nada más. ¿Qué me dejó? Pues ella hizo una herencia muy justa, dividida entre 3 exactos, ¿no? Entonces no tuvimos problemas de eso para nada. Emocionalmente me dejó una educación única y diferente, cual agradezco muchísimo, muchísimo. Aunque nadie la entienda, este bicho raro soy por lo que mi mamá me hizo, no mi papá. De mi papá me tocó una cantidad de dinero demasiado módica y las regalías de la región más transparente, eso es todo. Todo lo demás hizo una fundación a nombre de sus hijos muertos, y pues ¿cómo le vas a hacer si el señor quiere dejarle todo a sus hijos muertos? Pues es su derecho. ¿A Y pues Carlos y a supongo Natasha? que a Carlos y a Natasha les dejó una fundación a su nombre. Entonces pues yo nunca veré un peso de eso. Ya sabes cómo son los egos y las cosas. Y de él como persona, pues creo que le voy a agradecer mucho que me haya pasado todos sus libros para pasarlos en limpio, porque así aprendí una forma rara de entre hablar y escribir y de conocerlo, porque humanamente él nunca se iba a dejar conocer, no cerquita, ¿no? Era así como que no me toquen, pero a través de sus escritos y su confianza en que yo le pasara eso, me dejó su experiencia, lo poco que me podía enseñar y el cariño de la única forma que sabía darlo, que era a través de lo que escribía. Cecilia Fuentes, ¿cuál es la mentira más grande que te has dicho a ti misma? Ay, no sé, que estoy muy triste o que estoy muy contenta, yo creo. En tiempos anteriores, no podría decírtelo porque a mí misma no creo que me diga muchas mentiras, siempre he sido muy cruel hasta conmigo. Me he puesto siempre ahí como tapete, te digo, y pásenme encima y ya veré luego cómo salgo. Entonces, ¿me puedo haber dicho de mentira que no me afectó tanto lo de mi mamá? Puede ser, no lo sé, porque yo tengo una versión en mi cabeza y en mi sentir que es muy diferente. No te puedo decir una cosa en específica, me vas a dejar pensando en eso todo el día. ¿Con Sí, qué así te como que, quedas, Cecilia Fuentes? ¿Con qué te quedas de esta plática? ¿Con qué te voy quedas? a pensar cuál será mi mentira más grande. Trato de nunca decir mentiras, no conscientemente por lo menos, entonces. Al rato, todos los días a las 5:30 me pongo yo en el Facebook y el que quiera ir a platicar conmigo aparece. Entonces, estaré pensando de aquí hasta esa hora ¿Mm? esa pregunta para ver si las contesto. Y es padre, llegan a luego 100, 200, hasta 500 gentes, lo acaban por ver ¿Y mi estás live, todos los como le días a las digo. 5 de la tarde como Cecilia Fuentes en Facebook? Sí, a las 5:30, 5:30. contando todas las cosas que no debe uno contar. Todo mundo que quiera entra, a las 24 horas lo borro, entonces tiene que ser en el momento, y preguntan lo que quieran y contesto lo que quieran. Entonces yo me divierto mucho. Eh, a mí me dejas una reflexión bien importante, Cecilia, ¿Mm? cómo frente a padres, a un papá, una mamá tan fuertes en imagen, ¿no? Como una imagen tan poderosa, ¿Mm? pues uno se saca adelante, a como dé lugar. Pues no te queda de otra. Te mando un abrazo con mucho gusto, Cecilia, y No, pues agradeciendo. igual, muchísimo gusto. Ahí les encargo, compren el libro, ahorita está en las librerías, lo pueden pedir por internet, se los llevan a su casa Mujer en y papel. les prometo que se van a divertir mucho. Todo el mundo me escribe diciendo, en 3 días me lo acabé y me divertí como enano. Entonces, hagámosle publicidad para ya irnos a la 3ª edición. Que así sea. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto.